verso 1 al verso 10. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al versículo 10. Leeré para cada uno de ustedes que nos escuchan, y si usted tiene su Biblia ahí a mano, le invito a que la abra ahí en su casa, para que juntos podamos llevar la lectura de la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando al mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como está escrito en el rollo del libro, está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y en esta voluntad somos santificados mediante el sacrificio, mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hoy en esta tarde quiero meditar con cada uno de ustedes que nos están escuchando, y quiero que juntos podamos abrir nuestro corazón para que podamos acercarnos y darnos cuenta de la magnitud del precio que se pagó por el pecado de la humanidad, el sacrificio de Cristo. Y quiero empezarles diciendo: el sacrificio de Cristo, en primer lugar, fue voluntario. Cristo se ofreció voluntariamente por amor a cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos enseña que se ofrecían sacrificios. Y estos sacrificios que se ofrecían solamente eran una sombra, es decir, eran una representación que representaba al sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo iba a ofrecer en la cruz. Cada año el sacerdote venía y tomaba un cordero para sacrificarlo y expiar los pecados del pueblo. Cada año el sumo sacerdote venía y entraba en el lugar santísimo y ofrecía la sangre de este cordero, de este animalito, para expiar los pecados de toda la nación. Pero quiero decirle que estos sacrificios jamás pudieron hacer nada por los pecados de la humanidad. Estos sacrificios no eran eficientes. Estos sacrificios no suplían la demanda del pecado. Estos sacrificios eran insuficientes. Por lo tanto, el Hijo de Dios tuvo que venir desde el cielo a entregarse, a darse por completo por cada uno de nosotros. Su sacrificio es el único sacrificio perfecto. Su sacrificio es el único sacrificio aceptable delante de nuestro Dios. La palabra de Dios dice allí en Hebreos capítulo 10, verso 14: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. No, ahora Cristo no tiene que venir a morir de año en año. Así como el sumo sacerdote entraba y ofrecía un sacrificio para expiar los pecados del pueblo de Israel de año en año. De año en año era tomado un cordero y era expiado y era ofrecido el sacrificio. Cristo se ofreció una sola vez. Bendito nuestro Dios. Su sacrificio es suficiente. Su sacrificio es perfecto. Y su sacrificio no necesita repetirse de año en año.
Su sacrificio, damas y caballeros, mi amigo que me escucha ahí desde su hogar, mi amigo que me escucha ahí donde nos está escuchando en cada nación, el sacrificio de Cristo es único y suficiente. Él no necesita venir de año en año para ir a la cruz, así como el sumo sacerdote lo hacía, que de año en año iba y ofrecía un sacrificio para expiar el pecado del pueblo. El sacrificio de Cristo es único y es suficiente y es perfecto. Él ya no necesita venir a la cruz. De hecho, la Biblia dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, así Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para salvar a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Salvador. Esa es la promesa que como iglesia, aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos en Él. Él vendrá a levantar a su iglesia, Él vendrá con poder y nos llevará al cielo para estar con Él. Pero yo quisiera hoy, en esta tarde, que usted y yo podamos acercarnos delante de nuestro Dios y que podamos, a la luz de esta escritura, darnos cuenta, en primer lugar, la necesidad del sacrificio de Cristo. La necesidad del sacrificio de Cristo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 22, mi amado amigo que me escucha, que según la ley todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso en el Antiguo Testamento, de año con año, tenía que estarse ofreciendo el sacrificio, porque la sangre venía y era esparcida sobre el pueblo, y esa sangre que tipificaba o representaba el sacrificio de Cristo venía y cubría solamente los pecados de la nación de Israel. Por eso el Hijo de Dios vino del cielo y derramó su sangre. Su sangre es viva, es poderosa para perdonar los pecados de toda la humanidad. Era necesario que el Hijo de Dios viniera a morir por cada uno de nosotros. Era necesario. El sacrificio de Cristo es necesario. ¿Saben por qué? El mundo y todos necesitábamos un Salvador. Todos necesitábamos que alguien viniera y nos redimiera de la condenación y del pecado en el cual el hombre se encontraba. Por eso Cristo vino del cielo. Por eso Él vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 10, verso 12 declara lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio, una sola ofrenda, una sola muerte. Estamos en vísperas de la celebración de la Pascua. Un día como hoy, día domingo, Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, para después, durante la semana, entre semana, ser arrestado en el Getsemaní y ser condenado como un criminal, como el hombre más cruel que jamás haya existido en la historia. Así el Hijo de Dios fue a la cruz del Calvario. Así el Hijo de Dios dio su vida, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Pero era necesario que Él fuera a la cruz. Era necesario su sacrificio. ¿Por qué? Porque los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento no satisfacían la demanda del pecado. No eran suficientes, eran insuficientes. Solo hay un solo sacrificio que es suficiente para perdonar y redimir al ser humano de su maldad y de su pecado. Y ese sacrificio es el que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es el único sacrificio. Damas y caballeros, desde que Adán y Eva pecaron y se rebelaron contra Dios en el huerto de Edén, su pecado los separó de Dios. Su pecado los destituyó de la presencia de Dios. Dios en su misericordia sacrificó un animalito y con sus pieles cubrió el pecado de ellos para restaurar la relación. Ese sacrificio ahí en el huerto representaba el sacrificio del Cordero, que miles de años después vendría a este mundo, nacería en aquel humilde establo, sería rechazado, sería
sería ridiculizado, sería tomado como un esquizofrénico, como un loco por la sociedad y aún por sus mismos hermanos. Pero él sabía a qué venía. Él sabía que venía a entregar su vida porque su sacrificio era necesario. Por su sacrificio nosotros hoy estamos celebrando, estamos declarando que existe un Dios todopoderoso que es capaz de perdonar tu pecado, mi pecado, tu maldad, mi maldad. No importa lo que hayamos hecho, el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar todo pecado. No importa lo que el ser humano haya hecho, su sacrificio era necesario, porque en Adán todos íbamos a la condenación. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 verso 12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por él entró a toda la humanidad, dice que por cuantos todos pecaron. Por eso es que Dios vino y suplió. Génesis 3:21: y Jehová hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió para cubrir el pecado de ellos. Era necesario que el Hijo de Dios viniese a este mundo. No había humano que pudiera sacrificarse. Un ángel no podía, porque tenía que, para socorrer a la descendencia de la raza humana, tenía que ser alguien semejante a los humanos. Por eso el Hijo de Dios se humanizó. Por eso el Hijo de Dios no pudo enviar a un ángel, tampoco pudo haber sido un cordero, por muy perfecto que fuera. No, tenía que haber sido un hombre con la naturaleza de nosotros. Él compartió, o él se hizo a nuestra naturaleza sin pecado. ¿Para qué? Para socorrer a la descendencia caída, que habíamos caído en el pecado. Bendito Dios, que Él tuvo misericordia de nosotros y no le importó, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, dice que no le importó ser Dios, sino que se despojó a sí mismo para venir a morir por cada uno de nosotros. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que le esperaba rechazo. Él sabía que le esperaban críticas. Él sabía que le esperaba sufrimiento. Él sabía que le esperaba látigo. Él sabía que le esperaban clavos en sus manos. Pero no se detuvo por amor a ti y por amor a mí. Mi bendito Salvador vino y fue colgado en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. Él sabía todo lo que se iba a enfrentar, mas no obstante, Él estuvo dispuesto a ir a la cruz, a ir a morir por ti, por mí. Mi amado amigo que me escucha, ¿qué estás esperando para darte cuenta de que tan grande amor Él tuvo por cada uno de nosotros? Él, sabiendo lo que le esperaba, no se detuvo sin ir a la cruz. Él, sabiendo lo que le esperaba, Él no se detuvo. La Biblia dice en Lucas capítulo 24 verso 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Hijo del Hombre padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario que Él viniera a morir por cada uno de nosotros. Mi amigo que me escucha, si Cristo no hubiese venido del cielo, si el sacrificio de Cristo no se hubiera efectuado en la cruz del Calvario, ¿sabes? Cada uno de nosotros no tendríamos ninguna otra alternativa. Cada uno de nosotros iríamos destinados totalmente a un infierno, a un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Pero hay una salida. Hubo alguien que pagó el precio. Hubo alguien que se sacrificó por ti y por mí. Ahora tú no puedes ir a ese lugar. Hay un camino, hay una salida. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él te ama, fue por ti a la cruz, se sacrificó por ti, y ahora Él extiende sus brazos y te extiende un llamado para que le busques y te acerques y vengas delante de Él. Gloria a Dios.
Gloria a Dios por el Salvador que tenemos. Yo no sé si usted ahí donde nos escucha puede declarar: gloria a Dios por el sacrificio de Cristo. Gloria a Dios porque Él murió por mí. Gloria a Dios, alabado sea el Señor, porque cuando mi vida iba a una condenación, Él vino y se sacrificó por mí. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no declarar que mi Dios es bueno, que mi Dios es grande? Su sacrificio es suficiente para mí y para mis pecados. Él murió por mí en esa cruz. Él entregó su vida ahí por mí en esa cruz. El mundo necesita un Salvador. Mi amigo, usted necesita a Cristo. Usted le necesita. No hay otro camino. No hay otra alternativa. No hay otro. El ser humano podrá inventarse otros métodos. El ser humano, para llenar ese vacío de querer buscar a algún supremo celestial, un ser supremo celestial, intenta a través de la religión, a través de la filosofía, a través de la ciencia, a través del arte, de las buenas obras y de tantos otros caminos. Pero hay un solo camino, hay un solo mediador, hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y este es aquel que fue a la cruz. Su nombre es sobre todo nombre. Hechos capítulo 4 verso 12 declara: y en ningún otro hay salvación. Déjeme le repito ese texto: en ningún otro. Usted me puede llamar a Buda, a Confucio, usted me puede llamar a cualquiera de los sabios, a cualquier experto, a cualquier persona memorable, a cualquier persona de renombre. Usted me puede traer a cualquier persona que haya existido, que aparentemente haya sido piadoso, pero en ninguno de ellos hay salvación. En el único que hay salvación, en Jesucristo, el Hijo de Dios. No existe otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No existe. Y aquí yo le estoy predicando a Cristo. No le estoy predicando de una religión. No le estoy diciendo que somos una religión. Le estoy predicando a Cristo, el Hijo de Dios. Y le estoy diciendo que no existe nadie más debajo del cielo que podemos obtener salvación. Primera de Timoteo 2:5. Existe un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo, el puente que fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Él es el único mediador. No existe otro mediador más. Primera de Juan capítulo 5 declara lo siguiente en su versículo 11: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La vida eterna se encuentra en Cristo, la salvación se encuentra en Cristo, el perdón de pecados se encuentra en Cristo, no en el sacerdote, no en el pastor, no en el diácono, no en el papa que está en Roma. El único que puede perdonar el pecado es Cristo, porque su sacrificio es el único que puede perdonar los pecados de la humanidad. No existe ningún hombre que puede perdonar pecado. El único es Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. No existe nadie más. Y todo aquel que atribuye que puede perdonar pecado es un blasfemo, porque el único que puede perdonar pecado, mis amigos, es Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Mi amigo, era necesario que Él viniese y muriese por nosotros. No existía nada más. No había ningún humano que pudiera ser sacrificado, ni un ángel, ningún animalito, por muy puro e inocente que pudiese ser, no podía perdonar nuestros pecados. Se necesitaba una sangre pura, una sangre sin mancha, una sangre que el Hijo de Dios derramó en la cruz del Calvario. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios por el sacrificio de Cristo. Yo no sé cuántos pueden decir: gracias, papá, que cuando yo merecía la condenación, tú enviaste a tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Vamos, yo no sé si alguien puede darle gracias a Dios que cuando tu vida iba a una condenación,
condenación. Él vino, metió sus manos puras en el fango. De ahí te rescató, de ahí te levantó, de ahí te salvó. Gloria a Dios. Esto me llena de gozo, saber que tengo un Salvador que me ama. Me llena de gozo saber que tengo a alguien que socorrió mi vida de una condenación. Él es el único mediador. Hebreos 12:24 declara a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa sangre es poderosa. Esa sangre nos da la paz. Esa sangre nos da la libertad de acercarnos al Rey. Esa sangre nos abrió el camino vivo para entrar de la presencia de Dios. Era necesario el sacrificio de Cristo. Mi amigo que me escuchas, no rechaces el sacrificio de Jesús. Ábrele tu corazón, ábrele tus brazos, invítalo a entrar a tu vida. No le rechaces, porque no hay otro sacrificio, no hay otro camino, no hay otra solución, no hay otra alternativa. Es Él únicamente. Es Él. El apóstol Pedro declaró: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro camino, damas y caballeros. Mis amigos que me escuchan en las naciones, en todo Estados Unidos, en todo Iberoamérica, escúcheme, no existe otro camino. Solamente Él, solamente Él. Por cuanto agradó al Padre enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para perdonar y redimirnos de nuestra maldad y de nuestra condenación. No existe otro camino. Su sacrificio es único y suficiente. Pero déjenme decirles un poquito acerca de la naturaleza de este sacrificio. Que nosotros hoy, iglesia que me oye en las naciones, podamos celebrar y decirle: gracias, papá, por enviar a tu Hijo. Yo quiero hoy hacer memoria a todos ustedes que me escuchan, que muchas veces perdemos el tiempo en discusiones innecesarias. Perdemos el tiempo en cosas que no edifican. Perdemos el tiempo en cosas que no valen la pena, en dime y en diretes. Y escúchame, hay un sacrificio que se ofreció, hay un precio que se pagó por mi salvación y su salvación. Hay alguien que fue a la cruz, y yo quiero refrescarles la memoria y quiero decirles a los amigos que nos escuchan: el precio que se pagó por tu pecado y por mi pecado no fue cosa pana, no fue cosa poca. El Hijo de Dios tuvo que entregarse por cada uno de nosotros. De tal manera que el profeta Isaías, si usted tiene su Biblia ahí donde nos escucha, declara lo siguiente. Isaías capítulo 53, el verso 3 declara: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Cuando Cristo, escúchame, lo castigaron, lo azotaron sin piedad, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron y lo colgaron en el madero. La gente que pasaba y lo miraba una vez no lo quería volver a ver, porque su rostro fue completamente desfigurado, su cuerpo fue flagelado completamente con el látigo romano, con el azote romano. La gente que lo miraba, escúchame, le daba miedo, le daba dolor al ver que aquel sin pecado fue a morir por los míos en la cruz del Calvario. Ese fue el precio que se pagó, ese fue el precio de nuestra maldad, ese fue el precio de nuestro pecado. La Biblia dice que cuando lo miraba la gente, dice que fue despreciado. No le estimamos, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades, Él soportó nuestros dolores. Por nosotros se consideró herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de mi paz recayó sobre Él, y gracias a su herida fuimos nosotros sanados. ¿Cuántos pueden decir: gracias Dios, gracias Cristo, gracias por tu sacrificio? Gracias, porque aunque no entienda la magnitud de tu sacrificio, porque aunque muchas veces sea desagradecido, porque aunque muchas veces, Señor, te falle, te ofenda y peque contra ti, aunque nunca logre entender la magnitud del precio que se pagó por mi pecado en la cruz del Calvario, yo no
sé si alguien ahí donde nos está escuchando puede decir gracias papá, porque aún cuando no entienda el precio que se pagó, yo quiero darte gracias. Quiero darte gracias. La Biblia dice que Él fue rechazado, fue humillado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Todos nosotros, dice la Biblia, andábamos perdidos como ovejas. Cada quien seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer la iniquidad de nosotros sobre Él. Fue maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció ante su trasquilador. No abrió su boca. Ese es el precio, mi amigo. Ese es el precio que se ha pagado. Ese es el precio que se ha pagado por tan grande sacrificio. El Hijo de Dios, el que no tenía pecado, el que en Él no había engaño. El apóstol Pedro declara que en su boca nunca mintió, nunca hizo maldad, nunca hizo nada malo. Él soportó todo el peso del pecado de toda la humanidad. Él murió por ti, por mí. Yo no sé cuántos alaban a Dios en esta hora. Yo no sé, mi amigo, que me escuchas. Yo quiero decirte, el sacrificio de Cristo, ningún ser humano ha soportado tanto sufrimiento. Ningún ser humano ha soportado tanto dolor. Ningún ser humano ha soportado tanto y quedarse callado. Imagínate nosotros, si con una cosa que nos digan rápido respondemos. Si nos golpean, nosotros respondemos con golpes. Si nos critican, respondemos con críticas. Si nos ofenden, nos desquitamos. Si nos hacen algo, nos vengamos. Y Él enmudeció. Él guardó silencio. Él se quedó callado. Él dijo: oh Padre, yo aquí estoy, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Mientras la gente lo escupía, lo golpeaba, le daba de puñetazo, le vendaban sus ojos y le decían: Cristo, ahora profetiza, ¿quién te ha golpeado? Él guardó silencio. Él enmudeció por ti y por mí. Él guardó todo el silencio para redimirnos, para guardar nuestra vida y librarnos de la condenación. Por eso yo quiero decirte: bendito sacrificio. Gloria a Dios por ese sacrificio. Mira lo que la Biblia dice, mi amigo que me escuchas, iglesia que nos escuchas en las naciones. Mira lo que la Biblia dice en el Salmos. El salmista profetizó acerca del sufrimiento del Hijo de Dios, de lo cruel que sería tratado. El salmista declara en el capítulo 22, verso 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores. Dice: horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué está diciendo el salmista? El salmista está diciendo que el Hijo de Dios sería traspasada sus manos y sus pies. Esos clavos que lo sostuvieron en la cruz mientras Él fue clavado, esa lanza que traspasó su costado, que la Biblia atestigua que ya de su cuerpo no había sangre. Lo que salió cuando el centurión romano lo traspasó con la lanza fue agua. Eso significa, en primer lugar, que el sacrificio de Cristo fue total por cada uno de nosotros. Él se entregó completamente. Él no se entregó a medias. Él no entregó una parte de sí. Él no entregó una parte de su ser. Él no se entregó una parte en el sacrificio. Él se entregó completamente. Él se entregó sin reservas. Él se dio por cada uno de nosotros. Su sacrificio fue total. Él se entregó, no entregó una parte de Él. Él lo entregó completamente todo. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, iglesia, como estamos en este momento, iglesia que nos escucha en las naciones, como estamos muchas veces vivimos una vida ahí a medias con Dios. Cristo se entregó todo por ti. Cristo se entregó todo por mí. Eso debe de motivarnos a nosotros, iglesia que nos escucha en este tiempo. Entreguémonos completamente a Dios. Mi amigo, del mundo no sacarás nada bueno. El mundo solamente te dará placer momentáneo, pero luego eso te lleva a una condenación. El único que puede satisfacerte es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entrégale tu vida a Él. Entrégate a Cristo.
Cristo el mundo cada vez más va de mal en peor, pero en Cristo hay paz, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay perdón de pecado, en Cristo hay salvación. En Cristo Él es el único. Él se entregó. Su cuerpo fue azotado, su cuerpo fue herido, fue golpeado, escarnecido y clavado en la cruz. Por eso cuando Él está orando en el Getsemaní, Mateo capítulo 26 verso 38 declara, dice que Cristo dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. Él estaba abatido porque sabía la copa amarga que le esperaba. Él estaba ahí. No es que Él estaba sin ganas de ir a la cruz. Él estaba decidido a ir a la cruz. Él estaba decidido a ir a la cruz. Cuando Él dice: mi alma está abatida, es porque Él sabía el peso del pecado que vendría sobre Él. Él sabía el precio de la maldad que vendría sobre Él. Y por eso es cuando Él cae de rodillas delante del Padre, que la Biblia dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Él dice: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Él sabía lo que le esperaba. Él sabía el precio, Él sabía el sacrificio que iba a presentar en la cruz del Calvario, pero no le importó. Lo entregó todo por ti, se entregó todo por mí. Bendito sea mi Cristo, bendito sea mi Cristo. Lo entregó todo por amor a cada uno de nosotros. Y aún cuando está clavado en la cruz, antes de entregar su espíritu, dijo lo siguiente, Lucas 23:46: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fue la última palabra de Cristo en la cruz. Señor, escúchame, ¿por qué te digo esto? Porque Él entregó su cuerpo completamente. Él entregó su alma completamente. Él entregó su espíritu completamente. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, la iglesia debemos entregársela a Cristo en servicio, en amor, en entrega. Yo quiero decirte, no sigas al Señor a media, entrégate a Él completamente. Si tú vives una vida media con Dios, el Cristo y la iglesia, no vivirás plenamente, no vivirás feliz. Si quieres ver a un cristiano fracasado, es aquel que anda a medias con Dios. Un cristiano que se entrega completamente a Dios es un cristiano feliz, es un cristiano alegre, es un cristiano lleno de Cristo. Entrégate completamente. Él se entregó por completo en esa cruz por ti y por mí. Lo segundo que quiero decirte acerca del sacrificio de Cristo, que fue un sacrificio único y suficiente. Cristo no necesita volver a morir en la cruz. Él no necesita venir de año en año y ser clavado en la cruz. Con su venida, su ida al Gólgota, al ser crucificado y clavado en esa cruz, únicamente un solo sacrificio fue suficiente. Mi amigo que me escucha, la religión es insuficiente, la educación es insuficiente, las buenas obras son insuficientes. Cualquier cosa que tú me quieras mencionar ahorita, predicador, pastor, pero yo hago esto, yo hago aquello, yo hago buenas obras, yo ayudo, síguelo haciendo, pero eso no es suficiente. El único sacrificio aceptable por el Padre es el sacrificio de su Hijo en la cruz. No existe otro más. No existe otro más. Es el único sacrificio. Y su sacrificio es único, es auténtico, es suficiente y es perfecto. Por eso es que nosotros como iglesia no necesitamos andar haciendo otro tipo de sacrificio, sino aquellos que la Biblia nos dice: sacrificio de labios, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero no necesitamos traer, como en el Antiguo Testamento, un animalito al templo para ser sacrificado, porque ese animalito que el sacerdote en el Antiguo Testamento sacrificaba representaba a Cristo
Cristo. Por eso Juan el Bautista declaró cuando venía el Hijo de Dios hacia él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Cristo. Su sacrificio es suficiente. Su sacrificio es único. Su sacrificio es perfecto. Por eso, como cristianos y como iglesia, no necesitamos creer en Cristo y más, la Biblia y más, hacer esto y más. Cristo es más que suficiente. Su sacrificio es más que suficiente. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Alguien tiene que decir aleluya, porque Cristo es más que suficiente. Su sacrificio es más que suficiente. Su sacrificio es perfecto. No necesitamos otro Salvador. No necesitamos otro sacrificio. Él es suficiente. Hebreos capítulo 10 declara: porque estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado, no pueden. La única sangre, mi amigo, que puede perdonar pecados es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Repito, iglesia, amigos, naciones que nos escuchan, el único que puede perdonar pecados es la sangre de Jesucristo. Su sangre en la cruz del Calvario, su sangre y su sacrificio a nuestro favor. La Biblia declara que si en nosotros hay pecado, tenemos un abogado, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay maldad que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Y yo declaro: no hay enfermedad que la sangre de Cristo no pueda sanar. Y no hay peligro que la sangre de Cristo no pueda proteger. Alguien debió decir amén a eso. No hay nada más grande y poderoso que la sangre de Jesús. No hay nada más grande y poderoso que la sangre de Jesucristo. Él es el único sacrificio. Se ofreció una vez y para siempre. Hebreos capítulo 9, verso 11 declara: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho a manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo, escuchen, cuando fue al Gólgota, la cruz del Calvario, esa parte simbolizaba la entrada de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo. Y Él no fue como lo hacía el sumo sacerdote, que venía y tomaba la sangre del corderito e iba al lugar santísimo. Y antes de Él ir al lugar santísimo, tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados, para ser expiado Él primeramente y estar habilitado para poder entrar. Venía y tomaba la sangre del animalito inocente e iba al lugar santísimo a presentarla en sacrificio por el pecado del pueblo. Cristo no utilizó sangre ajena, gloria a Dios. Él ofreció su propia sangre, fue a la cruz del Calvario, ahí murió por ti, ahí murió por mí. Él no fue con sangre ajena, Él fue con su propia sangre. Él fue con su propia sangre. Por eso declara Hebreos 10:10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda o mediante el sacrificio de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ahora, en todo lugar donde tú invoques el nombre de Dios, no importa en qué país, en qué continente, en qué lugar te encuentres, no importa dónde tú te encuentres, hay un sumo sacerdote
aquel que está sentado a la diestra de Dios, y todo aquel que acude a Él, y todo aquel que viene a Él, y todo aquel que reconoce su pecado, y todo aquel que invoca la sangre de Cristo y su sacrificio en la cruz, el Padre ahí en el cielo le perdona sus pecados y anota su nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios por eso. Por eso aquí la Biblia dice que ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Está sentado ahí siendo adorado por miles y miles y miles y millones y de millones de ángeles. Y no solamente ángeles, aquí hay un pueblo en todo este mundo que adora a Dios, que adora a Dios. Podrán cerrar las paredes donde nos reunimos, podrán cerrar los auditorios, pero no podrán cerrar nuestra boca para proclamar la grandeza de Dios. Podrán cerrar las casas, podrán cerrar los templos. La iglesia continúa declarando que Cristo es Salvador, que Cristo es el Señor y que Él pronto viene a levantar a su iglesia. Nuestra boca el diablo no la podrá cerrar, ninguna pandemia la podrá cerrar, porque nuestra boca siempre proclamará la gloria de Dios. My God. Bendito sea nuestro Salvador. Así que yo no sé si usted puede declarar: mi boca proclamará la gloria de Dios. Mis labios declararán la gloria de Dios. Mi corazón exaltará al Rey de Reyes. Así como dijo aquella mujer Ana, ahí en el libro de Samuel: mi corazón se regocija en Dios, mi espíritu exalta a Dios, porque Dios ve la humildad de los humildes y los exalta. Y ella dijo: no hay santo como Dios, no hay Dios como Jehová, porque Jehová le había contestado la oración de esta mujer atribulada. Es el mismo Dios que tenemos en este siglo XXI, y no hay Dios como Jehová, no hay Dios como Él. Aleluya. Y quiero terminar en esta tarde, mis amigos que nos escuchan, iglesia que nos escucha en las naciones, el sacrificio de Cristo era necesario. La naturaleza de este sacrificio nos dice el precio que se pagó por cada uno de nosotros. Fue una entrega total, se entregó sin reservas. Piénselo. Se dio completamente. Pero su sacrificio nos dice que su sacrificio es único, es suficiente, es perfecto. Él no necesita, así como el sumo sacerdote que de año en año ofrecía sangre inocente de los corderos, Él ya no necesita venir a morir en la cruz. Pero quiero terminar diciendo: la naturaleza del sacrificio de Cristo establece un nuevo pacto. Y todos aquellos, escúchenme lo que en las naciones, hermanos, todos aquellos que estamos bajo el pacto de la sangre, no hay por qué tener miedo. Alguien tiene que decir amén a eso allí donde nos están escuchando. Todo aquel que está protegido por un pacto de sangre, no tengas temor. Te voy a poner el ejemplo nuevamente. Israel entró en pacto con Dios cuando estaban en Egipto. Hubo una sangre que los protegió. La iglesia está cubierta por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos protege. La sangre de Cristo nos redime. La sangre de Cristo es viva y eficaz. La sangre de Cristo perdona nuestros pecados, y en Cristo se abrió una nueva dispensación de un nuevo pacto, y es el pacto en su sangre. Por eso cada vez que como iglesia participamos de la mesa de la comunión, de la Santa Cena, se declara lo siguiente: esta sangre es el nuevo pacto que por ustedes ha sido derramada. Y cada vez que como iglesia participamos de ese momento tan conmemorativo en la vida de Cristo, estamos diciendo: yo cubro mi casa, yo cubro mi familia, mi vida está cubierta y protegida por la sangre de Cristo. Mi amigo que nos escuchas en las naciones, hay una sola cosa que te puede proteger. Hay un solo Dios que te puede proteger. Hay un solo Rey que te puede proteger. Hay un solo soberano que te puede proteger. Y hay una sola sangre que te puede liberar. Y hay un solo sacrificio que te puede perdonar tus pecados. Y este es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Su sangre abrió el espacio para un nuevo pacto. Antes nosotros estábamos exentos. Antes nosotros estábamos distantes de los pactos y de las promesas. Pero Cristo estableció un nuevo pacto y todos
aquellos que creemos en Él, entramos en esa cobertura de ese pacto. Donde tú nos escuchas, yo quiero invitarte hoy, ahí donde estás, en tu casa, tu recámara, en la sala de tu hogar, donde tú estás en este momento, yo quiero invitarte para que tú puedas hoy abrirle tu corazón a Cristo, invitarlo a que entre a tu vida, que sea el dueño, el Señor y Salvador de tu ser. Y la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Cree en Cristo, el Hijo de Dios. Yo quisiera hacer un breve llamado.